Bienvenidos amigos de la literatura a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol, y hoy nos sumergiremos en las profundidades filosóficas de una obra maestra. El extranjero de Albert Camus. Este libro icónico, galardonado con el Premio Nobel de Literatura, nos sumerge en un viaje existencial a través de la mente de Meursault, un hombre cuya indiferencia ante la vida y la muerte desafía las convenciones sociales. Camus explora temas universales como el absurdo de la existencia, la alienación y la búsqueda de autenticidad en un mundo aparentemente carente de sentido. En este episodio, exploraremos los 10 puntos clave que definen la esencia del extranjero y su relevancia perdurable en nuestras vidas contemporáneas. Desde la honestidad brutal de Meursault hasta la indiferencia de la naturaleza, cada aspecto de esta obra nos invita a cuestionar nuestras propias percepciones y a encontrar nuestro propio camino en un mundo lleno de contradicciones. Prepárense para sumergirse en una narrativa fluida y cautivadora, donde los hilos de la trama se entrelazan con reflexiones profundas y ejemplos contemporáneos que resonarán en lo más profundo de sus almas. Juntos, desenterraremos las capas de significado ocultas en esta obra maestra y descubriremos cómo las ideas de Camus siguen siendo relevantes en nuestro mundo actual. Así que abrochen sus cinturones, amigos oyentes, y prepárense para un viaje literario sin igual. Comencemos. Punto 1. El absurdo de la existencia. En el corazón del extranjero yace una pregunta fundamental que ha desafiado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. ¿Cuál es el sentido de la vida? Camus, con su prosa magistral, nos sumerge en un mundo donde la falta de significado trascendental es una realidad ineludible. Meursault, el protagonista de esta obra, encarna la indiferencia ante un universo aparentemente absurdo. Su reacción desapasionada ante la muerte de su madre, un evento que normalmente desencadenaría una avalancha de emociones, nos desconcierta y nos obliga a cuestionar nuestras propias suposiciones sobre la vida y la muerte. Camus nos invita a contemplar la posibilidad de que la existencia humana carezca de un propósito predeterminado, un concepto que desafía nuestro anhelo innato de encontrar un significado trascendental. Meursault, con su honestidad brutal, nos enfrenta a esta realidad descarnada, obligándonos a cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Piensen en los momentos en los que se han sentido abrumados por la falta de sentido, cuando las preguntas existenciales han golpeado a su puerta. ¿Cómo han respondido? ¿Han intentado encontrar respuestas en sistemas de creencias establecidos o han abrazado la incertidumbre con valentía? Camus nos invita a mirar de frente al absurdo de la existencia y a encontrar la fuerza en la aceptación. Solo entonces podremos liberarnos de las cadenas de las expectativas sociales y vivir una vida auténtica, forjando nuestro propio camino en un mundo que a menudo carece de respuestas definitivas. Punto 2. La alienación y el aislamiento. En el corazón del extranjero late un tema que resuena profundamente en nuestro mundo contemporáneo: la alienación y el aislamiento del individuo. Camus, con su pluma magistral, nos sumerge en la mente de Meursault, un hombre desconectado de la sociedad y sus normas, un extraño en su propio mundo. A través de los ojos de Meursault, somos testigos de su incapacidad para establecer conexiones genuinas con aquellos que lo rodean. Su indiferencia ante la muerte de su madre y su falta de emociones convencionales lo convierten en un paria, un outsider en un mundo que exige conformidad emocional. Camus nos invita a reflexionar sobre cómo, a pesar de vivir en una era de hiperconexión digital, muchos de nosotros experimentamos una profunda sensación de soledad y desconexión. Las redes sociales y la tecnología, lejos de acercarnos, a menudo nos alejan aún más de las conexiones humanas auténticas. Piensen en los momentos en los que se han sentido aislados, incluso en medio de una multitud. ¿Cuántas veces han fingido emociones o se han adherido a normas sociales para encajar, sacrificando su propia autenticidad en el proceso? Camus nos recuerda la importancia de establecer conexiones genuinas y de abrazar nuestra singularidad, incluso cuando ello nos convierta en outsiders. Meursault, con su honestidad brutal, nos desafía a cuestionar las expectativas sociales impuestas y a encontrar la fuerza en nuestra propia individualidad. Pero la alienación de Meursault no es solo un reflejo de su propia condición, sino también un espejo de la sociedad en la que vive. Su juicio y condena por un crimen aparentemente insignificante revelan la hipocresía y la intolerancia de una sociedad que condena a aquellos que no se ajustan a sus normas.
Camus nos recuerda que la verdadera conexión radica en la autenticidad y en la aceptación de nuestras diferencias. Solo entonces podremos superar la alienación y el aislamiento que amenazan con consumirnos en un mundo cada vez más fragmentado. Punto 3. La honestidad brutal. En el corazón del extranjero late un desafío audaz a las convenciones sociales. La honestidad brutal de Meursault. Camus nos presenta a un protagonista que se niega a mentir o fingir emociones, exponiendo así la hipocresía de una sociedad que valora más las apariencias que la autenticidad. Meursault, con su indiferencia aparente ante la muerte de su madre y su falta de remordimiento por el crimen cometido, desafía nuestras expectativas más profundas. Su negativa a seguir los rituales sociales establecidos y a expresar emociones convencionales lo convierte en un paria, un outsider en un mundo que exige conformidad. Pero lejos de ser un acto de crueldad, la honestidad de Meursault es un acto de rebeldía contra las normas opresivas que nos obligan a fingir y a ocultar nuestras verdaderas emociones. Camus nos invita a cuestionar la autenticidad de una sociedad que premia la mentira y el engaño, y a valorar la honestidad, por más incómoda que pueda ser. Piensen en los momentos en los que han sentido la necesidad de ocultar sus verdaderos sentimientos o de fingir emociones para encajar en las expectativas sociales. ¿Cuántas veces han sacrificado su autenticidad en aras de la aceptación? Camus nos recuerda que la honestidad radical, aunque pueda ser perturbadora, es un acto de valentía y de integridad. Meursault, con su negativa a mentir, nos desafía a ser más auténticos y a cuestionar las normas sociales impuestas. Pero la honestidad de Meursault no es solo un desafío a la sociedad, sino también un reflejo de su propia condición existencial. Su indiferencia ante la muerte y su falta de remordimiento son una manifestación de su aceptación del absurdo de la existencia, una perspectiva que lo libera de las ataduras emocionales convencionales. Camus nos invita a abrazar la honestidad, incluso cuando sea incómoda, y a encontrar la fuerza en nuestra propia autenticidad. Solo entonces podremos liberarnos de las cadenas de las expectativas sociales y vivir una vida verdaderamente auténtica. Punto 4. La muerte y la insignificancia. En el corazón del extranjero yace una verdad descarnada. La insignificancia de la existencia humana frente a la vastedad del universo. Camus, con su prosa magistral, nos sumerge en un mundo donde la muerte es un recordatorio constante de nuestra pequeñez y fragilidad. Meursault, el protagonista de esta obra, nos confronta con su indiferencia ante la muerte de su madre y su propia condena a muerte. Su reacción desapasionada ante estos eventos trascendentales nos desconcierta y nos obliga a cuestionar nuestras propias suposiciones sobre la vida y la muerte. Camus nos invita a contemplar la posibilidad de que nuestra existencia sea insignificante en el gran esquema del universo, un concepto que desafía nuestro anhelo innato de encontrar un significado trascendental. Meursault, con su honestidad brutal, nos enfrenta a esta realidad descarnada, obligándonos a cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Piensen en los momentos en los que se han enfrentado a la fragilidad de la vida, ya sea a través de la pérdida de un ser querido o de una crisis personal. ¿Cómo han respondido? ¿Han intentado encontrar consuelo en sistemas de creencias establecidos o han abrazado la incertidumbre con valentía? Camus nos recuerda que la muerte es una parte inevitable de la existencia humana, y que nuestra insignificancia frente a las fuerzas naturales no debe ser motivo de temor, sino de aceptación. Meursault, con su indiferencia ante su propia condena, nos enseña que la verdadera libertad radica en abrazar nuestra finitud y vivir cada momento con autenticidad. Pero la perspectiva de Camus no es un llamado al nihilismo o al desapego emocional. Por el contrario, nos insta a encontrar el valor y la belleza en los pequeños momentos de nuestra existencia, a apreciar la fragilidad de la vida y a vivir con plenitud, sin dejarnos atrapar por las ilusiones de grandeza o trascendencia. Camus nos invita a mirar de frente a la muerte y a la insignificancia, y a encontrar la fuerza en la aceptación. Solo entonces podremos liberarnos de las cadenas de las expectativas sociales y vivir una vida auténtica, forjando nuestro propio camino en un mundo que a menudo carece de respuestas definitivas. Punto 5. La libertad y la responsabilidad. En el corazón del extranjero late una pregunta fundamental. ¿Qué significa ser verdaderamente libre en un mundo sin sentido predeterminado? Camus, con su pluma incisiva, nos sumerge en un dilema existencial que desafía nuestras nociones preconcebidas de libertad y responsabilidad.
Mersault, el protagonista de esta obra, nos confronta con su aparente indiferencia ante las consecuencias de sus acciones. Su negativa a fingir emociones o a adherirse a las normas sociales lo convierte en un paria, un outsider en un mundo que exige conformidad. Pero, ¿es esta actitud un acto de libertad o de irresponsabilidad? Camus nos invita a cuestionar nuestras propias definiciones de libertad y a contemplar la posibilidad de que la verdadera libertad radique en abrazar nuestra singularidad, incluso cuando ello nos convierta en outsiders. Mersault, con su honestidad brutal, nos desafía a cuestionar las expectativas sociales impuestas y a encontrar la fuerza en nuestra propia individualidad. Piensen en los momentos en los que han sentido la necesidad de ocultar sus verdaderos sentimientos o de fingir emociones para encajar en las expectativas sociales. ¿Cuántas veces han sacrificado su autenticidad en aras de la aceptación? ¿Es esta una forma de libertad o de esclavitud? Pero la libertad de Mersault no está exenta de responsabilidad. Su crimen, aunque aparentemente insignificante, lo lleva a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Camus nos recuerda que la libertad individual no es un cheque en blanco para actuar sin consecuencias, sino una invitación a asumir la responsabilidad de nuestras elecciones. En un mundo cada vez más polarizado, donde las ideologías se enfrentan y las verdades absolutas se desmoronan, la perspectiva de Camus nos insta a cuestionar nuestras propias creencias y a asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Solo entonces podremos ser verdaderamente libres, sin dejarnos atrapar por las cadenas de la conformidad o la indiferencia. Camus nos invita a abrazar la libertad y la responsabilidad como dos caras de la misma moneda, a vivir con autenticidad y a asumir las consecuencias de nuestras elecciones. Solo entonces podremos forjar nuestro propio camino en un mundo que a menudo carece de respuestas definitivas. Punto 6. El juicio y la sociedad. En el corazón del extranjero yace una crítica mordaz a la sociedad y sus juicios implacables. Camus, con su pluma incisiva, nos sumerge en el juicio de Mersault, un hombre condenado no por el crimen en sí, sino por su negativa a adherirse a las normas sociales establecidas. El juicio de Mersault se convierte en un espejo que refleja la hipocresía y la intolerancia de una sociedad que condena a aquellos que no se ajustan a sus expectativas. Su indiferencia ante la muerte de su madre y su falta de remordimiento por el crimen cometido son vistos como actos de monstruosidad, en lugar de ser comprendidos como manifestaciones de su honestidad radical. Camus nos invita a cuestionar los juicios precipitados de la sociedad y a reflexionar sobre cómo a menudo condenamos aquello que no comprendemos. Mersault, con su negativa a fingir emociones o a adherirse a los rituales sociales, se convierte en un chivo expiatorio, un outsider que debe ser castigado por desafiar el statu quo. Piensen en los momentos en los que han sido juzgados por no cumplir con las expectativas sociales o por expresar su autenticidad. ¿Cuántas veces han sido etiquetados como raros o diferentes por simplemente ser fieles a sí mismos? Camus nos recuerda que la sociedad a menudo condena aquello que no comprende, y que la verdadera tolerancia radica en abrazar la diversidad y la singularidad. El juicio de Mersault no es solo un reflejo de su propia condición, sino también un espejo de una sociedad que teme a lo diferente y busca castigar a aquellos que desafían sus normas. Pero la perspectiva de Camus no es un llamado al caos o al rechazo de todas las normas sociales. Por el contrario, nos insta a cuestionar las convenciones opresivas y a construir una sociedad más inclusiva y tolerante, donde la autenticidad sea valorada y no condenada. Camus nos invita a mirar más allá de los juicios superficiales y a buscar la comprensión y la empatía. Solo entonces podremos construir una sociedad más justa y equitativa, donde la diversidad sea celebrada y no castigada. Punto 7. La naturaleza y la indiferencia. En el corazón del extranjero late una verdad descarnada. La indiferencia de la naturaleza ante los asuntos humanos. Camus, con su prosa magistral, nos sumerge en un mundo donde el sol abrasador y el mar implacable son testigos mudos de la insignificancia del individuo frente a las fuerzas naturales. Mersault, el protagonista de esta obra, se encuentra atrapado en un universo donde la naturaleza sigue su curso imperturbable, indiferente a sus acciones y a su condena. El sol ardiente que lo acompaña durante el entierro de su madre y el mar que presencia su crimen son meros espectadores impasibles, ajenos a los dramas humanos que se desarrollan a su alrededor.
Camus nos invita a contemplar la posibilidad de que la naturaleza sea indiferente a nuestras preocupaciones y anhelos, un concepto que desafía nuestro anhelo innato de encontrar un significado trascendental en el mundo que nos rodea. Meursault, con su honestidad brutal, nos enfrenta a esta realidad descarnada, obligándonos a cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Piensen en los momentos en los que han sido testigos de la fuerza implacable de la naturaleza, ya sea a través de una tormenta devastadora o de la majestuosidad de un paisaje imponente. ¿Cómo han respondido? ¿Han intentado encontrar un significado profundo en estos fenómenos o han aceptado su insignificancia frente a las fuerzas naturales? Camus nos recuerda que la naturaleza sigue su propio curso, indiferente a nuestras luchas y preocupaciones humanas. Meursault, con su aceptación de esta realidad, nos enseña que la verdadera libertad radica en abrazar nuestra finitud y vivir cada momento con autenticidad, sin dejarnos atrapar por las ilusiones de grandeza o trascendencia. Pero la perspectiva de Camus no es un llamado al desapego emocional o al nihilismo. Por el contrario, nos insta a encontrar la belleza y la maravilla en la naturaleza misma, a apreciar su poder y su indiferencia como un recordatorio de nuestra propia insignificancia y, al mismo tiempo, de nuestra capacidad para encontrar significado en los pequeños momentos de nuestra existencia. Camus nos invita a mirar de frente a la indiferencia de la naturaleza y a encontrar la fuerza en la aceptación. Solo entonces podremos liberarnos de las cadenas de las expectativas sociales y vivir una vida auténtica, forjando nuestro propio camino en un mundo que a menudo carece de respuestas definitivas. Punto 8. La autenticidad y la conformidad. En el corazón del extranjero late un desafío audaz a las convenciones sociales. La búsqueda de autenticidad de Meursault en un mundo que premia la conformidad. Camus, con su pluma incisiva, nos sumerge en un dilema existencial que desafía nuestras nociones preconcebidas de lo que significa ser auténtico. Meursault, el protagonista de esta obra, se niega a fingir emociones o a adherirse a los rituales sociales establecidos. Su honestidad brutal lo convierte en un paria, un outsider en un mundo que exige conformidad emocional y conductual. Pero, ¿es esta actitud un acto de autenticidad o de simple rebeldía? Camus nos invita a cuestionar nuestras propias definiciones de autenticidad y a contemplar la posibilidad de que la verdadera autenticidad radique en abrazar nuestra singularidad, incluso cuando ello nos convierta en outsiders. Meursault, con su negativa a mentir o a fingir, nos desafía a cuestionar las expectativas sociales impuestas y a encontrar la fuerza en nuestra propia individualidad. Piensen en los momentos en los que han sentido la necesidad de ocultar sus verdaderos sentimientos o de fingir emociones para encajar en las expectativas sociales. ¿Cuántas veces han sacrificado su autenticidad en aras de la aceptación? ¿Es esta una forma de autenticidad o de conformidad? Camus nos recuerda que la autenticidad radical, aunque pueda ser perturbadora, es un acto de valentía y de integridad. Meursault, con su negativa a mentir o a fingir, nos desafía a ser más auténticos y a cuestionar las normas sociales impuestas. Pero la autenticidad de Meursault no es solo un desafío a la sociedad, sino también un reflejo de su propia condición existencial. Su indiferencia ante la muerte y su falta de remordimiento son una manifestación de su aceptación del absurdo de la existencia, una perspectiva que lo libera de las ataduras emocionales convencionales. En un mundo cada vez más homogeneizado por la cultura de masas y las redes sociales, la perspectiva de Camus nos insta a abrazar nuestra singularidad y a rechazar la conformidad opresiva. Solo entonces podremos ser verdaderamente auténticos, sin dejarnos atrapar por las cadenas de las expectativas sociales o las modas pasajeras. Punto 9. La rebeldía y la aceptación. En el corazón del extranjero late un espíritu de rebeldía que desafía las convenciones sociales, pero al mismo tiempo, una aceptación serena del destino inevitable. Camus, con su prosa magistral, nos sumerge en la paradoja de Meursault, un hombre que se rebela contra las normas opresivas, pero que al mismo tiempo acepta su condena con una calma desconcertante. A lo largo de la obra, Meursault se niega a fingir emociones o a adherirse a los rituales sociales establecidos. Su honestidad brutal y su indiferencia ante la muerte lo convierten en un paria, un outsider en un mundo que exige conformidad. Pero lejos de ser un acto de crueldad, su rebeldía es un acto de autenticidad, una afirmación de su libertad individual frente a las expectativas sociales.
Camus nos invita a cuestionar nuestras propias nociones de rebeldía y a contemplar la posibilidad de que la verdadera rebeldía radique en abrazar nuestra singularidad, incluso cuando ello nos convierta en outsiders. Meursault, con su negativa a mentir o a fingir, nos desafía a cuestionar las convenciones opresivas y a encontrar la fuerza en nuestra propia individualidad. Piensen en los momentos en los que han sentido la necesidad de rebelarse contra las normas sociales o las expectativas impuestas. ¿Cuántas veces han sacrificado su autenticidad en aras de la aceptación? ¿Es esta una forma de rebeldía o de conformidad? Pero la rebeldía de Meursault no es un acto de rechazo absoluto, sino una aceptación serena de su destino. Incluso cuando es condenado a muerte, Meursault no se rebela contra su sentencia, sino que la acepta con una calma desconcertante. Camus nos recuerda que la verdadera libertad radica en abrazar nuestro destino, por más duro que sea, y en vivir cada momento con autenticidad. En un mundo cada vez más polarizado, donde las ideologías se enfrentan y las verdades absolutas se desmoronan, la perspectiva de Camus nos insta a cuestionar nuestras propias creencias y a asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Solo entonces podremos ser verdaderamente libres, sin dejarnos atrapar por las cadenas de la conformidad o la indiferencia. Camus nos invita a abrazar la rebeldía y la aceptación como dos caras de la misma moneda, a vivir con autenticidad y a asumir las consecuencias de nuestras elecciones. Solo entonces podremos forjar nuestro propio camino en un mundo que a menudo carece de respuestas definitivas. Punto 10. El existencialismo y la filosofía. En el corazón del extranjero late una exploración profunda de los temas existencialistas que han desafiado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Camus, con su pluma incisiva, nos sumerge en un viaje filosófico que cuestiona nuestras nociones preconcebidas sobre la libertad, la responsabilidad y el absurdo de la existencia humana. Meursault, el protagonista de esta obra, encarna la indiferencia ante un universo aparentemente carente de sentido. Su reacción desapasionada ante la muerte de su madre y su propio juicio nos desconcierta y nos obliga a cuestionar nuestras propias suposiciones sobre la vida y la muerte. Pero lejos de ser un acto de crueldad, su honestidad brutal es una manifestación de su aceptación del absurdo de la existencia. Camus nos invita a contemplar la posibilidad de que la vida carezca de un propósito predeterminado, un concepto que desafía nuestro anhelo innato de encontrar un significado trascendental. Meursault, con su negativa a fingir emociones o a adherirse a los rituales sociales, nos enfrenta a esta realidad descarnada, obligándonos a cuestionar nuestras creencias más arraigadas. Piensen en los momentos en los que se han enfrentado a las grandes preguntas existenciales. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hay después de la muerte? ¿Somos realmente libres o estamos atados por fuerzas que escapan a nuestro control? Camus nos recuerda que la filosofía existencialista no es un camino fácil, sino un viaje de autodescubrimiento y cuestionamiento constante. Meursault, con su aceptación del absurdo, nos enseña que la verdadera libertad radica en abrazar nuestra finitud y vivir cada momento con autenticidad, sin dejarnos atrapar por las ilusiones de grandeza o trascendencia. Pero la perspectiva de Camus no es un llamado al nihilismo o al desapego emocional. Por el contrario, nos insta a encontrar el valor y la belleza en los pequeños momentos de nuestra existencia, a apreciar la fragilidad de la vida y a vivir con plenitud, sin dejarnos atrapar por las cadenas de las expectativas sociales o las verdades absolutas. En un mundo cada vez más complejo y confuso, la filosofía existencialista de Camus nos brinda una lente a través de la cual podemos explorar las grandes preguntas de la vida y encontrar nuestro propio camino. Solo entonces podremos ser verdaderamente libres, sin dejarnos atrapar por las cadenas de la conformidad o la indiferencia. Conclusión. A medida que llegamos al final de nuestro viaje a través del extranjero de Albert Camus, no podemos evitar sentirnos conmovidos por la profundidad y la relevancia perdurable de esta obra maestra. Camus nos ha sumergido en un mundo donde el absurdo de la existencia, la alienación y la búsqueda de autenticidad se entrelazan en una narrativa cautivadora y desafiante. A lo largo de este episodio, hemos explorado los 10 puntos clave que definen la esencia del extranjero, desde la honestidad brutal de Meursault hasta la indiferencia de la naturaleza. Cada uno de estos aspectos nos ha invitado a cuestionar nuestras propias percepciones y a encontrar nuestro propio camino en un mundo lleno de contradicciones. Camus nos ha recordado que la verdadera libertad radica en abrazar nuestra singularidad y en asumir la responsabilidad de nuestras acciones.
Meursault, con su negativa a fingir emociones o a adherirse a las normas sociales, nos ha desafiado a ser más auténticos y a cuestionar las convenciones opresivas. Pero más allá de los temas específicos, El extranjero es una exploración profunda de la condición humana y de las grandes preguntas existenciales que nos acompañan a lo largo de nuestras vidas. Camus nos ha invitado a contemplar la posibilidad de que la vida carezca de un propósito predeterminado, y a encontrar el valor y la belleza en los pequeños momentos de nuestra existencia. A medida que nos despedimos de este episodio, no podemos dejar de enfatizar que este ha sido solo un breve vistazo a la brillante obra de Albert Camus. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse a leer El extranjero en su totalidad y absorber la profundidad del pensamiento de este galardonado autor. Por eso, te recomendamos encarecidamente que le des una oportunidad a este libro tan estimulante. En la descripción de este episodio, encontrarás un enlace para conseguirlo. Recuerda siempre que el conocimiento más valioso proviene de las obras completas, no solo de los resúmenes. El extranjero es una lectura indispensable para todo aquel que busque explorar las profundidades de la existencia humana y encontrar su propio camino en un mundo aparentemente absurdo. Hasta el próximo episodio, amigos oyentes. Que las ideas de Camus nos inspiren a cuestionar, a ser auténticos y a encontrar nuestro propio significado en un mundo que a menudo carece de respuestas definitivas.